Nunca supe lo que era la verdadera traición hasta que lo vi con mis propios ojos. Aquel día, todo se desmoronó. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mi pecho mientras observaba a mi marido y a la mujer con la que había compartido risas, promesas y el amor de una vida entera. Lo que sentí no fue solo rabia, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, llevándome al vacío. Habíamos sido felices, o eso pensaba yo. Durante años, había creído que éramos un equipo, una familia que podía superar cualquier obstáculo. Pero, al igual que todo lo que construimos, eso también se desmoronó bajo el peso de las mentiras que me había estado contando. Esa tarde, mientras veía cómo se tocaban, cómo se reían, cómo él le sonreía con esa mirada que hacía años que no me daba a mí, algo dentro de mí murió. Estaba cansada. Cansada de las excusas, de las ausencias, de las promesas rotas. Me senté allí, entre la multitud de personas que venían y van, con una sonrisa falsa en el rostro, tratando de ignorar lo que sabía que estaba sucediendo a mis espaldas. No pude evitar preguntarme, ¿qué había fallado? ¿Cuándo fue que mi vida pasó de ser un sueño a una pesadilla? Mis manos temblaban. Apreté los puños, tratando de calmarme. El dolor era más fuerte de lo que imaginaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, seguía amándolo. Podía sentir su perfume en cada rincón de la casa, como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. ¿Estás bien, mamá? La voz de Olivia me sacó de mis pensamientos. Miré a mi hija, que me miraba con preocupación. No podía decírselo. No podía decirle que todo lo que había creído, todo lo que había sido, se había desvanecido en ese instante. Pero el silencio era lo que nos unía ahora, una barrera invisible entre nosotros. Ya nada sería igual. Esta fue la primera gran grieta en lo que pensaba que era mi vida perfecta. Y lo peor era que aún no sabía si sería capaz de repararla. Las horas pasaron lentamente, pero mi mente no dejó de girar. La cena estaba servida, las risas llenaban la casa, y sin embargo, mi mundo estaba en silencio. Cada palabra que decía era vacía, cada mirada que intercambiaba con los invitados, una actuación. No podía dejar de pensar en lo que había visto. En cómo había visto a Oscar y a Mindy, tan cerca, tan cómodos el uno con el otro, como si fuera natural, como si no existiera un matrimonio entre nosotros. Mi hija, Olivia, había salido a saludar a unos amigos y yo aproveché el momento para quedarme en la sala, mirando fijamente el teléfono. El mensaje de Oscar había llegado hacía menos de una hora, como siempre, anunciando su tardanza. Una reunión importante, cariño. Perdona. Pero esa no era la única excusa. Después de todo, las reuniones con Mindy parecían ser más importantes que cualquier otro compromiso familiar. Podía sentir que la furia me subía por dentro, pero la verdad era que no tenía ni idea de qué hacer con esa rabia. La puerta se abrió y Oscar entró sin mirar a nadie, como siempre. Pero esta vez, el aire que lo rodeaba era diferente. Venía con una sonrisa forzada, como si tratara de ser el mismo hombre que conocí, el que me regalaba flores, el que me decía que era su prioridad. Pero esa sonrisa, esa falsa cordialidad, ya no podía ocultar lo que estaba ocurriendo. No era el hombre con el que me casé. Lo siento, cariño, ¿todo bien? Su voz sonó distante mientras pasaba por mi lado, directo hacia el bar. No le respondí. Estaba demasiado ocupada intentando no mostrar lo que realmente sentía. Mi mirada se cruzó con la de Lucy, quien estaba cerca, y pude ver la preocupación en sus ojos. Ella había notado el cambio en Oscar, lo mismo que yo, pero nunca había sido tan claro como en ese instante. Y aunque ella trataba de sonreír, sé que lo sabía, al igual que yo, que algo estaba muy mal. ¿Otra vez llega tarde? Me susurró Lucy mientras nos quedábamos en la mesa del vestíbulo. Intenté sonreír, pero era una sonrisa amarga, más por no tener idea de qué decir que por cualquier otra cosa. Sí, con su nueva asistente. La palabra me salió con veneno, aunque traté de mantener la calma. Lucy frunció el ceño. ¿Sabes qué significa eso? Me preguntó en voz baja, pero mi corazón ya lo sabía. Oscar no solo estaba trabajando más, ahora compartía su tiempo, su atención, con ella. Mindy. Mi estómago se apretó, y cuando me giré para mirarlo a él, viendo cómo charlaba animadamente con Mindy,
La escena se desdibujó, se volvió borrosa. Mis pensamientos se cruzaban y chocaban entre sí como un torbellino. Estaba perdida entre las emociones, la tristeza, la rabia, la incredulidad. La situación me superaba, y lo peor era que sabía que no había vuelta atrás. Me senté en una silla cerca del ventanal, observando a los invitados reír y hablar entre sí. De fondo, podía escuchar las conversaciones, pero todo me sonaba lejano, ajeno. Mi mente estaba atrapada en esa única escena, la imagen de Oscar y Mindy en el bar. Su complicidad inconfundible. De repente, me sentí sola en medio de la multitud, atrapada en una burbuja donde las risas se volvían ecos vacíos. Mi hija Olivia se acercó en un momento, alzando una ceja al verme tan callada. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, sentándose a mi lado. Aunque intentó sonar casual, su mirada revelaba algo más. ¿Lo sabrá? ¿Lo sospechará? No estaba segura, pero su rostro estaba marcado por una preocupación que no dejaba de crecer. Sí, cariño. Solo un poco cansada. Le acaricié el cabello, dándole una sonrisa forzada. Olivia asintió, aunque pude ver la duda en sus ojos. La puerta se abrió nuevamente y Oscar entró, esta vez con una actitud diferente. Ya no era el hombre que alguna vez me acariciaba la mano o me regalaba flores, ahora solo se acercaba a mí con frialdad, como si todo fuera parte de una rutina. Ni siquiera me miró cuando se acercó a la mesa. Perdón por el retraso, cariño, dijo sin levantar la mirada del teléfono. No pude evitar notar cómo el tono de su voz sonaba más apagado, casi mecánico. No pasa nada, respondí, aunque las palabras salieron con menos convicción de la que quería mostrar. Miré a Lucy, que estaba de pie cerca, observando con atención la escena. No pude evitar ver cómo sus labios se apretaban, como si también sintiera que algo no encajaba. El resto de la noche transcurrió en una especie de desdén. Yo trataba de seguir el ritmo de la celebración, saludaba a los invitados, mantenía la sonrisa, pero dentro de mí solo había caos. Mi cabeza daba vueltas, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo todo lo que había considerado perfecto se estaba desmoronando ante mis ojos. Después de un par de horas, la tensión se hizo insoportable. Mis nervios estaban al límite, y mientras Oscar y Mindy seguían conversando en el bar, mi paciencia comenzó a agotarse. Vi cómo ella lo tocaba en el brazo, cómo sus ojos se iluminaban con cada palabra que él decía, y me sentí más pequeña con cada gesto. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No sabía cuánto más podría soportarlo. Mi matrimonio de 16 años, que había comenzado con tanta promesa, ahora parecía estar desmoronándose a pedazos, y lo peor era que yo estaba completamente sola en este dolor. Oscar seguía siendo un extraño, y yo no sabía cómo había llegado a este punto. La velada terminó sin grandes incidentes, pero con una sensación pesada que no podía quitarme de encima. Mientras los invitados se marchaban, mi hija me miró una vez más, esa vez con una expresión que no supe descifrar. Había algo en su mirada, una tristeza oculta, una preocupación que no podía ignorar. Me agaché para darle un beso en la frente, intentando mostrarle que todo estaba bien, pero ni yo misma me lo creía. Y entonces, en medio de la noche, mientras las luces se apagaban, la verdad golpeó como una tormenta. Mi mundo ya no era lo que pensaba. Mi marido, el hombre con el que había compartido todo, ya no era mío. Y lo más devastador de todo, ni siquiera sabía si quería que volviera. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de los momentos felices compartidos con Oscar me perseguían, pero no pude dejar de pensar en las palabras que mi hija había dicho, en lo que había visto. Todo había cambiado tan rápido, tan profundamente. La imagen de Oscar con Mindy, la forma en que la miraba, como se había olvidado de nosotros, de su hija, de los momentos que una vez fueron su prioridad. Todo eso se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco cruel. La oscuridad de la casa me envolvía, y me sentía como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Cada ruido, cada pequeño sonido me hacía sobresaltarme, y me encontraba mirando al pasillo con la esperanza de que Oscar regresara y me dijera que todo había sido un error. Pero sabía que no era así. Lo sentía en lo más profundo. Finalmente, el sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Era tarde, demasiado tarde. No había ninguna duda, Oscar había llegado. Pero no era el hombre al que había amado, ni el que me había prometido un futuro juntos.
Me levanté rápidamente, como si el sonido de sus pasos pudiera romperme aún más. La puerta se abrió con un crujido. Óscar entró en la casa, oliendo a perfume caro, como siempre, pero esta vez había algo en su mirada que me hizo estremecer. Estaba cansado, sin afeitar, y parecía que algo dentro de él se había apagado. Se quedó en el umbral, mirando al suelo, evitando mi mirada. Lo siento, dijo sin mucha convicción. Ni siquiera me miró a los ojos. Sentí que sus palabras eran vacías. Ya no había espacio para disculpas en nuestra relación. Ya no importa, respondí, con una frialdad que no supe que tenía. Mis manos temblaban, pero lo mantenía todo bajo control. Tenía que hacerlo. Tenía que mantener la compostura, al menos por Olivia. ¿Por qué llegas tan tarde? Le pregunté sin mirarlo, tomando una postura que no me era propia. Mis palabras salieron más duras de lo que había planeado. Pero todo en mí pedía respuestas, pedía algo que confirmara que no había sido un error. Él miró hacia otro lado, incómodo. Trabajo, Amelia, respondió, su voz llena de una irritación que nunca antes había usado conmigo. No era una respuesta. Era una excusa. Lo miré, mi corazón latía con fuerza, y sentí una rabia creciente. No podía creer que fuera a pasar por esto, que fuera a permitir que me hablara de esa manera. Mi mente comenzó a correr, buscando soluciones, una forma de hacer que todo volviera a la normalidad, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Óscar avanzó hacia la mesa, colocando sus llaves con fuerza, como si necesitara hacer algo físico para liberar la tensión que lo atormentaba. No me había mirado, y yo no sabía si eso era peor que cualquier otra cosa. La desconexión entre nosotros era palpable. «Es tarde, ¿verdad?», dijo sin ganas, como si lo dijera por decir algo. No respondí. Ya no sabía qué decir. Mi cuerpo sentía la necesidad de decirle que se fuera, que no podía soportarlo más. Pero algo me retuvo. Quizás era la última esperanza, esa idea tonta de que las cosas podían mejorar, de que todavía había algo por salvar. Pero la verdad era más dura de lo que esperaba, ya no lo reconocía. Estaba allí, sí, pero no era el hombre con el que me había casado. No era el hombre con el que había compartido sueños, con el que había luchado por un futuro. En su lugar había un extraño que me ignoraba, que prefería a otra persona en lugar de estar conmigo. No pude evitarlo más. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré al vacío. Sentí que me ahogaba. Olivia ya está en su habitación, dije, tratando de sonar lo más normal posible. Pero sabía que no era así. Sabía que nada volvía a ser normal. Óscar no dijo nada más. Su silencio fue lo único que escuché antes de que cerrara la puerta detrás de él. Mi mente seguía procesando todo lo que había visto, todo lo que había escuchado. Sabía que ya no había marcha atrás. La siguiente vez que me encontrara con él, sería diferente. Y no sabía si eso me asustaba o si, finalmente, sentía alivio. Esa noche, todo parecía nublado, incluso el aire que respiraba. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Olivia, lo que había visto en el centro comercial. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo no había visto las señales que ella había estado observando? Durante años, había estado ciega a lo que estaba ocurriendo. O quizás lo sabía y elegí ignorarlo. ¿Quién podría imaginar que después de todo lo que habíamos vivido, mi matrimonio acabaría de esta manera? Con una mentira tras otra, con un amante que se colaba en mi vida, en mi casa, entre mis recuerdos. Me senté en la cama, el peso de lo que había descubierto me aplastaba. Sentía un nudo en el estómago, como si mi mundo se estuviera desmoronando, como si el futuro que había imaginado ya no existiera. La casa, que alguna vez fue nuestro hogar, ya no era más que un escenario vacío. Una mentira disfrazada de normalidad. Todo lo que había creído ser cierto ahora era solo una fachada. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Óscar. ¿Qué más podía decirme después de todo? Lo había oído en su voz cuando llegó a casa, esa arrogancia, esa indiferencia que ya no intentaba disimular. Pero contesté, como si algo dentro de mí todavía quisiera escuchar su versión, aunque sabía que no cambiaría nada. ¿Cómo estás?, preguntó.
La frialdad de su voz no tenía rastro de preocupación, solo una arrogancia cansada. No quiero hablar contigo, respondí con firmeza. Mi voz temblaba, pero me sentía más fuerte al decirlo en voz alta. No empieces, me dijo, molesto. No puedo hablar contigo si vas a seguir con esa actitud. ¿Esa actitud? ¿Acaso no entendía lo que había hecho? Me sentía impotente. ¿Cómo podía ser tan insensible? Pero la verdad era que ya no quería seguir discutiendo con él. Mi mente ya había hecho una elección. Mi corazón, aunque roto, comenzaba a entender que no podía seguir esperando por alguien que ya no estaba allí. Colgué el teléfono sin decir más. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. La puerta de la habitación de Olivia estaba entreabierta, y la luz que se colaba desde el pasillo iluminaba su rostro, tranquila en su mundo, ajena al caos que acababa de estallar. Pero no podía ocultarle lo que estaba pasando. Sabía que la situación ya no era algo que pudiera callar más. Mi hija merecía saber la verdad. De alguna forma, había estado protegiéndola de lo que estaba ocurriendo, pero ya no podía seguir mintiendo. Fui hasta su habitación. Olivia se encontraba tumbada en la cama, con los ojos cerrados, pero no estaba durmiendo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la misma que sentía yo. Suspiré y me senté al borde de su cama. Cariño, tenemos que hablar, le dije suavemente. Ella no abrió los ojos, pero sabía que estaba escuchando. Sentía el peso de la conversación en el aire, esa sensación de que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. ¿Sabes lo que está pasando? Le pregunté, mi voz quebrándose un poco. No quería hacerlo, pero sabía que no había más tiempo para esconder la verdad. Olivia abrió los ojos lentamente. Parecía sorprendida, pero no asustada. Tal vez ya lo sabía, o quizás intuía lo que iba a decir. Sí, dijo en voz baja, sin dudarlo ni un segundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía mostrarme débil. No ahora, no frente a ella. Ella tenía que ver que, a pesar de todo, estaba luchando. Lo siento, mamá, me dijo, y por un momento vi en su rostro la tristeza que nunca había querido mostrar. Me acerqué a ella y la tomé entre mis brazos. No pude evitar llorar. No por mí, sino por ella, por lo que había tenido que vivir. Nadie debería enfrentar algo como esto tan joven, pero había llegado el momento de aceptar que, al igual que yo, ella también tenía que reconstruir su vida. Te prometo que todo va a estar bien, le susurré, aunque en mi corazón sentía una incertidumbre abrumadora. Lo que estaba por venir no sería fácil para ninguna de las dos, pero al menos ahora no estábamos solas. Las horas pasaron lentamente. El sonido del reloj en la sala de estar era lo único que rompía el silencio. A pesar de mis palabras, Olivia y yo sabíamos que las cosas no se arreglarían de inmediato, que el camino hacia la recuperación sería largo y tortuoso. Al día siguiente, Oscar se fue temprano, como siempre, a su reunión importante. No le creí, pero tampoco me importaba. Lo que me preocupaba era el resto de lo que nos esperaba, el proceso que se desataría. Un divorcio. Un divorcio que ni siquiera él parecía entender por completo. Aún creía que podía manipular la situación, como siempre lo había hecho. Olivia había ido al colegio, y yo me quedé en casa, tratando de ordenar mis pensamientos. Me senté en el sofá, con los papeles del divorcio frente a mí. Los miraba con incredulidad, como si fuera incapaz de creer que esto estaba sucediendo realmente. 16 años de matrimonio, 16 años de mentiras. Sentía que me estaba ahogando en todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Cada palabra escrita en esos papeles parecía más pesada que la anterior. La firma. La firma que pronto tendría que poner en esos documentos representaba no solo el fin de mi relación, sino también la ruptura de la familia que alguna vez soñé. Fue en ese momento que recibí una llamada. El número era desconocido. Lo tomé con la esperanza de que fuera alguna noticia buena, algún indicio de que podía encontrar una salida a esta situación. Al contestar, la voz al otro lado me sorprendió. Era Lucy, mi amiga, mi confidente, mi refugio. ¿Cómo estás? Me preguntó, y su voz, tan familiar y reconfortante, me dio una sensación de alivio momentáneo. Estoy bien, bueno, no estoy bien,
Pero estoy sobreviviendo, respondí, mi voz temblorosa. Sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no sé si estoy preparada para lo que viene. Lucy se quedó en silencio por un momento. Podía escuchar el ruido de su casa al fondo, y me imaginé que estaba preparándose para algo. No tardó en responder. No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para ti, y Olivia también. Si necesitas hablar, si necesitas alguien que te escuche, yo, ya sabes que siempre estoy. Las palabras de Lucy me dieron consuelo, pero también una cierta tristeza. Era increíble cómo, después de tantos años de matrimonio, lo único que me quedaba era el apoyo de mi hija y mi amiga. De todos los que creí que estarían a mi lado, los que compartieron mi vida, la traición había sido más grande que cualquier otra cosa. Pensé en todo lo que había sacrificado, en todas las veces que me había puesto a un lado para que mi familia estuviera bien. Y ahora, aquí estaba, intentando reconstruir lo que quedaba. Me quedé en silencio por un rato, absorbiendo sus palabras. Lucy tenía razón. No estaba sola, pero aún no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía. La idea del divorcio seguía rondando mi cabeza. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿Sería capaz de seguir siendo la madre que Olivia necesitaba y la mujer que alguna vez fui, o la que imaginé ser? La vida de antes parecía tan lejana, tan fuera de alcance. Los momentos felices, las promesas, los sueños que compartí con Oscar parecían desvanecerse en el aire. Todo lo que quedaba ahora era la sombra de lo que fuimos. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Me levanté lentamente, sin muchas ganas de recibir a nadie, pero la presencia de alguien en la puerta podría ofrecerme una distracción, aunque fuera momentánea. Cuando abrí, me encontré con Olivia. Su rostro reflejaba la preocupación que ya había estado viéndole en los últimos días. La vi, con sus ojos ligeramente hinchados y la mirada apagada, como si el peso de la situación también la estuviera desgastando. Mamá, su voz tembló cuando me miró, pero trató de sonreír. Lo siento mucho. No pude evitar abrazarla. Sentí como si el peso del mundo cayera sobre mí al tomarla entre mis brazos. Ella estaba sufriendo tanto como yo, si no más. No sabía cómo consolarla, cómo aliviar la tormenta que se desataba en su interior. La tristeza en sus ojos me cortaba el aliento. No tienes que disculparte, cariño, le dije en un susurro, mientras acariciaba su cabello. Tú no tienes la culpa de nada. Ella levantó la cabeza, mirando mi rostro con la misma intensidad con la que había estado mirando las piezas dispersas de su vida últimamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora, mamá? Me preguntó, su voz sonaba cansada. Como si ya no tuviera fuerzas para mantener su esperanza en pie. Tomé aire y me aparté ligeramente, buscando palabras que no parecieran vacías, que no sonaran a un consuelo fácil, porque ni yo misma sabía cómo enfrentar lo que venía. No había respuestas sencillas, ni soluciones mágicas. Solo quedaba seguir adelante. Vamos a reconstruir todo esto, Olivia, dije, con más firmeza de la que sentía en ese momento. Vamos a hacer lo que necesitemos para estar bien. Te prometo que no te voy a fallar. Mis palabras no eran solo una promesa a ella, sino también una promesa a mí misma. Sabía que la vida no sería la misma. Que el dolor no se iría de inmediato, pero también sabía que no podía quedarme atrapada en el sufrimiento, que tenía que encontrar la forma de seguir. Nos sentamos juntas en el sofá, en el mismo lugar donde tantas veces había esperado que todo mejorara por sí solo. Pero ahora entendía que no sería así. No podía quedarme esperando que todo se solucionara como si nada hubiera pasado. Tenía que ser valiente, para mí y para Olivia. De repente, el teléfono vibró. No me sorprendió, pero lo tomé con una sensación de incomodidad. Era Oscar. No lo cogí inmediatamente. Miré a Olivia, que observaba el teléfono con una mezcla de frustración y tristeza. No lo contestes, me dijo, sabiendo lo que estaba pensando. Ya basta, mamá. No tienes por qué seguir escuchándolo. Lo dejé sonar hasta que la llamada se cortó sola. Miré el teléfono unos segundos, dándome cuenta de que este era otro paso más. Otro paso hacia la independencia, hacia el cierre de una etapa que había durado demasiado tiempo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el futuro sería incierto, pero algo en mí se sentía liberado, aunque fuera solo por un segundo. Te quiero, mamá,
dijo Olivia, su voz cargada de emoción, mientras me abrazaba nuevamente. Yo también te quiero, cariño, respondí, sin saber exactamente qué más añadir. Simplemente, las palabras parecían insuficientes. Ese fue el momento en que entendí que, a pesar de todo, había algo por lo que seguir. Un motivo, por pequeño que fuera, para comenzar de nuevo. Sin importar cuántos obstáculos se pusieran en el camino, mi hija y yo íbamos a salir adelante. Pero lo que no sabía aún era hasta qué punto esa decisión cambiaría por completo nuestras vidas. Al día siguiente, la realidad me golpeó de nuevo. Olivia y yo nos despertamos con el sonido del timbre, pero esta vez no era Oscar ni algún mensaje que esperaba. Era la visita de un oficial de la policía. Al principio, no entendí qué hacía allí, pero cuando me mostró la orden de restricción, todo comenzó a encajar. Señora, necesitamos hablar con usted sobre su marido, Oscar Witte. Dijo el oficial en voz baja, casi con un tono de pesar. Mi respiración se aceleró, y por un momento, me quedé paralizada. ¿Qué más podía pasar? Había llegado tan lejos con la idea de que las cosas mejoraran, pero ahora, me enfrentaba a algo mucho más grande. ¿Había hecho algo tan terrible que ahora la ley quería involucrarse? ¿Qué ha pasado? Pregunté, tratando de mantenerme tranquila. Es por su comportamiento en el trabajo, respondió el oficial. Ha sido acusado de hostigar a uno de sus empleados. Su asistente, Mindy, dijo el nombre de ella como si fuera una sentencia. La mención de Mindy me hizo sentir una mezcla de furia y desesperación. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había llegado tan lejos con su mentira, con su engaño? ¿Cómo había permitido que todo esto llegara a este punto? ¿Cómo había llegado a convertir la vida que compartimos en algo irreconocible? Mi cabeza estaba dando vueltas mientras el oficial seguía explicando los detalles. Los cargos eran graves, y parecía que las cosas se estaban complicando mucho más de lo que había imaginado. La policía, Mindy y su acusación solo eran la punta del iceberg. Olivia estaba a mi lado, escuchando en silencio. Sabía que ella estaba tan asustada como yo, pero de alguna manera, nuestras miradas se cruzaron y entendí que ambas sentíamos el mismo nudo en el estómago, la misma incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué íbamos a hacer? El oficial, al ver mi silencio, asintió lentamente, entendiendo que no tenía más que decir. Simplemente dejó los papeles en la mesa y se despidió. Me quedé mirando los papeles por unos minutos, mi mente corriendo a 1000 por hora. En un día, mi vida había cambiado por completo. Ahora no solo se trataba de un matrimonio roto, sino de un futuro que se desmoronaba ante mis ojos. Olivia rompió el silencio con su voz temblorosa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó, con una desesperación que reflejaba todo lo que sentía. No sabía cómo responderle. La respuesta parecía tan lejana, tan incierta. Podía ver la tristeza en su rostro, el peso de todo lo que estábamos viviendo. ¿Cómo podía explicarle que nuestra vida ya no sería la misma? ¿Cómo podía decirle que el hombre que creía conocer se había transformado en algo completamente distinto? Lo resolveremos, hija, le dije, tratando de encontrar la fuerza en mis propias palabras. Vamos a seguir adelante, no importa lo que pase. Mis palabras eran como una promesa rota. No tenía ni idea de cómo íbamos a salir de todo esto, pero sabía que mi hija y yo teníamos que encontrar una salida, de alguna manera. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Todo lo que había sospechado, todo lo que me había estado ocultando, estaba saliendo a la luz. Y aunque la verdad era aterradora, me daba cuenta de que finalmente, por primera vez en mucho tiempo, tenía control sobre mi vida. El primer paso era simple, tomar decisiones difíciles, y eso era exactamente lo que íbamos a hacer. La mañana siguiente, el peso de la situación seguía sobre mí, pero había algo diferente en mi actitud. Algo había cambiado dentro de mí cuando vi aquellos papeles sobre la mesa, cuando escuché las palabras del oficial de policía. No podía seguir viviendo en esta mentira, ni permitirme seguir siendo la víctima. Sabía que tenía que actuar, tomar el control de mi vida, aunque fuera de una forma dolorosa. Esa misma mañana, me dirigí a la oficina del abogado. No estaba lista para lo que me esperaba, pero no había vuelta atrás. Cuando entré al despacho, la abogada, una mujer seria de cabellera oscura y mirada firme, me miró desde su escritorio,
como si ya supiera todo lo que iba a decir. ¿Estás segura de lo que quiere hacer?, preguntó, sin preámbulos. Me senté frente a ella, mirando el espacio vacío entre nosotros, mientras mi mente procesaba cada palabra. Había pasado demasiado tiempo en un limbo, esperando que algo cambiara, esperando que mi marido regresara a ser el hombre que una vez fue. Pero ya no quedaba espacio para las ilusiones. La realidad era que el hombre con el que me casé, el padre de mi hija, ya no existía. Solo quedaba un extraño que me había mentido, me había fallado y me había hundido en esta espiral de dolor. Sí, estoy segura, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. Quiero el divorcio. La abogada asintió y comenzó a sacar papeles, listos para ser firmados. A cada firma, sentía como si un peso se levantara ligeramente de mis hombros, pero también sabía que esto era solo el comienzo. El proceso no sería fácil, no sería rápido, pero ahora, al menos, estaba tomando las riendas de mi destino. Mi mente volvía a los momentos previos, a cómo había llegado hasta aquí. Cada mentira de Oscar, cada excusa que me dio para justificar su ausencia, las reuniones importantes, las excusas sin fin. Cada día se volvía más claro que mi vida no sería la misma, que mi mundo ya no podía sostenerse sobre las mentiras que él había construido. Olivia estaba pasando por lo mismo. Las cicatrices de todo esto también estaban marcando su alma. La vi sufrir, no solo por la traición de su padre, sino por el dolor de ver cómo su familia se desmoronaba. Y aunque no podía protegerla de todo, sí podía asegurarme de que no estuviera sola en esto. De vuelta en casa, las horas pasaban lentas. Los papeles estaban sobre la mesa, esperando mi decisión final, y aunque no me arrepentía de lo que había hecho, la sensación de vacío seguía estando allí. El teléfono sonó varias veces, pero lo ignoré. Sabía quién era, sabía que, aunque tratara de justificarse, no había vuelta atrás. No podía seguir escuchando sus excusas. A la tarde, cuando Olivia llegó, la vi entrar con una expresión cansada en su rostro. Había estado luchando por mantener una fachada de normalidad, pero sabía que ella también sentía lo que yo. Nos miramos en silencio, como si estuviéramos buscando las palabras correctas, las palabras que nunca parecían suficientes para explicar todo lo que había pasado. «Mamá, ¿ya firmaste los papeles?», preguntó Olivia, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Sí, respondí, y aunque mi voz se mantenía calmada, sentí que un nudo se formaba en mi garganta. Esto ya no tiene solución. Olivia asintió lentamente, con un pequeño gesto de alivio, pero sé que ambos sabíamos que la batalla estaba lejos de terminar. Esto era solo el principio, pero algo dentro de mí había despertado. Algo que me decía que por fin estaba lista para luchar, por mí misma, por mi hija, por la vida que merecíamos. A pesar de todo lo que había perdido, estaba decidida a recuperar lo que me pertenecía, mi paz, mi vida, y la oportunidad de ser feliz de nuevo. El día después de firmar los papeles, la realidad me golpeó de lleno. Mi vida, la que había sido mi estabilidad, ahora se veía derrumbada, desmoronada por las mentiras y el vacío que había dejado mi marido. Aún podía oír el sonido de la puerta cerrándose tras él, con sus promesas vacías y su indiferencia desbordante. El odio que había guardado dentro comenzaba a transformarse en algo más poderoso, la determinación. Ya no había espacio para el arrepentimiento, ni para el dolor. Esa tarde, al volver de una reunión con el abogado, encontré a Olivia sentada en la mesa de la cocina, con su rostro cansado y preocupado. Vi en sus ojos todo lo que yo misma sentía, esa mezcla de ira, tristeza y confusión. No importaba lo que hiciera o lo que pasara, ella siempre iba a estar allí, como mi pilar, la razón por la que seguía de pie. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó, levantando la mirada del libro que estaba intentando leer. No necesitaba decir nada más. El silencio entre nosotras ya lo decía todo. Me senté junto a ella, y sin decir palabra, tomé su mano, buscando en su contacto la fuerza que necesitaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque las cosas ya no serían fáciles, al menos no estaba sola. Olivia no era solo mi hija, era mi aliada, la razón por la que, por fin, sentía que podía comenzar de nuevo. Pasaron días y semanas. El teléfono de Oscar dejó de sonar, y su rostro desapareció de nuestra vida como si nunca hubiera existido. Poco a poco, la vida comenzó a recuperarse, a encontrar su equilibrio.
Aunque la herida seguía allí, ya no dolía con la misma intensidad. Empezaba a comprender que este vacío que sentía, no era algo que podría llenar con los recuerdos de un hombre que ya no era parte de mí. Tenía que llenar ese vacío con lo que realmente importaba. Comencé a trabajar en mi estudio, más concentrada que nunca, sabiendo que no podía detenerme. Mi vida ya no giraba alrededor de un hombre que me había fallado, ni de un matrimonio que había muerto hace mucho tiempo. Ahora, todo giraba en torno a mí misma, a mis sueños, y a un futuro que podía construir con mis propias manos. Una tarde, mientras revisaba algunos proyectos, Olivia llegó con una sonrisa tímida, con una noticia que me hizo el día. Había sido aceptada en una escuela de arte, el lugar que tanto había deseado, y que parecía tan lejano en los días oscuros que habíamos vivido. Mamá, lo logré, dijo, abrazándome con fuerza. Lo logré. Ahora sé lo que quiero, sé lo que soy capaz de hacer. Y quiero compartirlo contigo. Aquel abrazo, lleno de esperanza y promesas, fue todo lo que necesité para darme cuenta de que mi hija y yo estábamos empezando una nueva vida, una que por fin estaba bajo nuestro control. Esa noche, al acostarnos, ambas sentimos la paz que hacía tanto habíamos perdido. El futuro, aunque incierto, ya no nos aterraba. Sabíamos que, sin importar lo que viniera, tendríamos fuerza para enfrentarlo. Lo que alguna vez fue un hogar roto, ahora se estaba reconstruyendo, paso a paso, con las piezas que realmente importaban, el amor, la verdad y la confianza. Olivia y yo nos miramos una última vez antes de cerrar los ojos. Te amo, mamá, susurró ella, con una sonrisa en los labios. Yo también, cariño, respondí, sintiendo como las palabras eran más que una simple respuesta, eran una promesa de un futuro mejor. Y por fin, después de tanto tiempo, supe que habíamos dejado atrás la tormenta. La paz volvía a nuestro hogar.